el secretario de Relaciones de Políticas Parlamentarias y bueno, un día importantísimo, muy esperado, tanto por parte del oficialismo como de la oposición, la presencia del jefe de gabinete Santiago Cafiero en el recinto del Senado. En esta primera sesión informativa, las consideraciones, una mirada sobre la presencia de Cafiero. Bueno, buenas noches, un gusto. Creo que fue una muy buena jornada. Primero porque es el primer informe que da el Santiago como jefe de gabinete. Todo venía con el tema de la pandemia, atrasado porque el Congreso tardó en comenzar a funcionar hasta que se acordó la forma virtual de funcionamiento. Segundo porque me parece que pudo exponer con claridad la situación que encontramos en la Argentina el 10 de diciembre. Pudo contestar las preguntas que le hicieron los distintos senadores de las provincias. Además había adelantado ya un informe con todas las preguntas que se habían enviado con anterioridad. Pudo exponer qué pensamos después de la pandemia, qué Argentina pretendemos vinculada al trabajo, a la producción, a la justicia social. Por supuesto, los opositores pudieron marcar sus críticas, sus diferencias, que en general no las compartimos, algún tono un poco elevado, pero bueno, forma parte del juego de la democracia. Fue importante también el aporte de los senadores oficialistas que pudieron señalar políticas de Estado, quizás completando lo que Santiago Cafiero había planteado en su informe, y creo que fue una buena jornada porque no hubo escándalos, no hubo gritos, hubo verdades, hubo propuestas, y la democracia debemos acostumbrarnos a funcionar en normalidad, que también es noticia cuando hay una sesión tranquila, cuando se puede charlar, cuando se puede consensuar, y sobre todo como hizo el jefe de gabinete que los convocó a oficialistas y a opositores a reconstruir la Argentina, porque la tarea va a ser de todos si queremos que Argentina venza la pobreza, que Argentina genere trabajo y que vamos a ser un país sin pobres y sin desocupación, tarea que no va a ser fácil, pero tarea que no es imposible. Bueno, también consultarte acerca del eje del gobierno en estos 2 meses, un mes, porque 2 meses es mucho tiempo en este contexto de pandemia coronavirus, pero ¿cuáles son los temas más importantes o los ejes donde tiene pensado trabajar el gobierno para enviar al Congreso? Bueno, en el marco de una política muy activa para tratar de que los habitantes de la Argentina, si bien en el interior la pandemia pega menos y en el AMBA es más fuerte, pero han aparecido contagios en diversas provincias, que nos cuidemos, que entendamos que las medidas que toma el gobierno no son ni para cortar la libertad, ni para afectar la felicidad de nadie, sino para preservar la salud. Se hace pesado, se hace engorroso, es larga, nos pasa en cada familia, con los chicos, con los familiares, pero tenemos que entender que está en juego la vida. En ese marco, el gobierno sigue desarrollando políticas para buscar la forma que funcione la industria, que defender el trabajo a las pymes, y seguramente se está pensando un proyecto para la reforma judicial. No sé, no tengo fecha, no quiere decir que va a venir mañana y la semana que viene, pero En cuanto a los proyectos de ley, se está está trabajando. contemplado esto, la reforma Seguramente judicial. que el Consejo Económico Social vamos a esperar que se aclare más el escenario de la pandemia. Sí. También se está trabajando en la ley de inteligencia, aunque no es fácil proponer una ley que luego, obviamente, en el Senado y en diputados podrá ser debatida y discutida. Y bueno, además el Senado y diputados tienen vida propia, tienen autonomía, presentarán sus proyectos, nosotros estamos abiertos a discutir, a charlar. A la brevedad también vendrá el proyecto de expropiación de Vicentín, que tanto debate genera cuando, más allá de que se esté a favor o en contra, hay que aclarar que es constitucional, que está en el marco de la Constitución, en el marco de la ley, que lo que se busca es rescatar una empresa, rescatar el trabajo, rescatar a los pequeños y medianos productores de Santa Fe, de Córdoba y de Buenos Aires. Bueno, y digamos, sobre lo que es propiamente dicho la pandemia por el coronavirus, enfocados en ese tema, ¿tienen pensado, bueno, o están trabajando en algún proyecto en lo que tiene que ver con salud? Como se han tratado muchísimos, El trabajo de innumerables salud, decretos. tenemos un excelente ministro de Salud, el doctor Ginés González. Estuvieron recién con Carla Bisotti, que es una secretaria de Estado realmente que me sorprende por su capacidad de trabajo, porque está en las villas, porque elabora, porque propone, porque piensa. Yo no sé cuándo duerme. Y por supuesto lo que tenemos que trabajar es buscar la forma de atacarlo al virus para que no corra, poder aislarlo, poder encerrarlo. Para eso también es importante que nosotros no lo busquemos al virus, que guardemos, cuando nos dicen que nos quedemos en nuestra casa, que mantengamos la distancia que impide que nos contagiemos, la distancia social, que usemos el barbijo, que nos lavemos la mano con agua y jabón o con alcohol en gel.
Son medidas que parecen simples, pero que son muy importantes para poder preservar la vida. Y vamos a insistir en esos temas, iremos ajustando, lo hará el presidente con los gobernadores, escuchando a los especialistas de qué forma podemos mantener una cuarentena, tratando de entender la necesidad y expectativa de la sociedad, pero también, sobre todo, garantizando y redoblando el esfuerzo con la vida de los argentinos. ¿Cómo ve lo que está pasando con el COVID en el AMBA? Obviamente hay un tema de la densidad poblacional del AMBA no tiene parangón en ningún lugar de la Argentina y pasa lo que pasa en otros lugares del mundo, donde más personas hay, el virus corre más rápido. Pasó en Estados Unidos, pasó en Europa, pasa en Brasil. Obviamente eso nos obliga a ser mucho más responsables, a trabajar articuladamente entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad, a no hacer competencia, a ver quién tiene más contagiados, ni chicanearnos, ni pelearnos, porque de esto, como dijo el presidente Alberto Fernández, se sale todos juntos y además tenemos que demostrar a la sociedad que tenemos la responsabilidad de entender que esto trasciende las fuerzas políticas, trasciende los gobiernos, tiene que ver con un compromiso de la sociedad, porque ya hay cuarentena no es solamente porque el presidente lo decide, porque Alberto Fernández lo resuelve, sino porque la sociedad la acata y nos acompaña. Muchísimas gracias por este tiempo en Senado TV. Seguramente en algún momento vamos a volver a contactarlo para seguir hablando sobre las leyes más importantes y que importan, ¿no?, en este momento de cuarentena. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Buenas noches. Muchas noches. gracias. Buenas noches.